Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana, feliz lunes para ustedes, es un gusto saludarlos. Una noche más, un capítulo para hablar hoy de la infidelidad en Colombia y en el mundo, que expande cada día, pero es poco usual verla en las agendas políticas, en las democracias del mundo, como parte de una política pública. Es casi que un tabú que, aunque causa estragos, no entra en los debates públicos, pero en Colombia está ocurriendo. Hay la excepción en el país de una reforma a la salud, la pensional, la laboral o la paz total, pero en estos días hablamos de esos temas, pero también de la ley Cero Cachos, del Santo Cachón. Y que no me digan en la esquina, que eso a mí me mortifica. En el legislativo ese es el tema de discusión por cuenta de un grupo de más de 40 congresistas que se han reunido para promover la ley de Cero Cachos, una iniciativa que va más allá, busca una discutible fórmula mágica, parece ser, para acabar la infidelidad, plantea transformar la educación colombiana para evitar las infidelidades y otra serie de conductas como el bullying y el consumo de sustancias alucinógenas. Para un sector de la sociedad que cree en el poliamor y las libertades, esta ley, la ley de Cero Cachos, es una cachetada a las libertades individuales y una papayita para que el Estado colombiano se meta, intervenga en las relaciones sentimentales. Y mientras Cero Cachos va ganando más titulares de prensa, al mismo tiempo en Colombia va avanzando paralelamente una ley que permite divorcios express sin que las parejas estén de acuerdo. La ley Cero Cachos y divorcios express es nuestro tema esta noche de conversación en Zona Franca. Los vamos a estar leyendo, así que cuéntenos qué opina de este proyecto de ley que genera desde ya controversia en el país. Bienvenidos. Tiene, por supuesto, detractores y defensores. En los opositores de la ley de Cero Cachos en el país está la presentadora Mabel Kremer, se unió al bus de los que respaldan esta iniciativa, la ley de Cero Cachos, que es respaldada, es impulsada en el Congreso de la República por una mujer congresista, senadora liberal. Como la ley divina dice que no deberías hacer al otro lo que no quieres que te hagan, sí estoy de acuerdo con el proyecto de ley de Cero Cachos. Es que lo que plantea la congresista no es una ley para castigar o señalar o mandar al infierno a los infieles. No, eso sería absurdo. Es una ley que busca educar en valores y en eso estamos fallando como padres y como sociedad. Esta noche, como siempre, el análisis, la opinión, el debate alrededor de este tema. Nos acompaña Karina Espinosa Oliver, es senadora del Partido Liberal, es una de las caras de este grupo de más de 40 congresistas, senadora, que se han reunido para impulsar la ley Cero Cachos. Buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Buenas noches, Camila, buenas noches a toda la mesa y a toda la audiencia que nos ven en este momento. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros Gabriel Cifuentes, analista político, exsecretario de Transparencia de Colombia y ex candidato al Congreso por el partido Alianza Verde. Gabriel, un gusto siempre tenerlo en esta mesa. Bienvenido, buenas noches. María Camila, como siempre, un gusto estar aquí. Una fraternal abrazo a toda la audiencia de Red. Gracias, señor. También está Mar Candela Castilla, es feminista, una mujer activista por los derechos de la mujer. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia y bueno, encantada de venir a dar los diálogos. También soy periodista. Ah, bueno, colega, gracias por aceptar este diálogo. Quiero comenzar con la senadora Espinosa. ¿De qué se trata este proyecto Ley Cero Cachos? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la iniciativa suya en el Congreso? Bueno, este es un proyecto de educación que busca la reconstrucción del tejido social. ¿De dónde nace este concepto, este nombre de Ley Cero Cachos? Tuve la oportunidad de ser gestora social en el departamento de Sucre y nos ideamos la estrategia Cero Violencia, Somos Amor, en mi departamento en el año 2020, estrategia que tenía 5 ejes principales: cero consumo de drogas, cero bullying, cero mujeres maltratadas, cero niños abusados y cero violencia física y verbal. Empezamos a recorrer el departamento y nos damos cuenta que hay algo adicional que nos está generando muchas muertes: violencia, homicidios y suicidios. Y encontramos que el motor era la infidelidad. Un caso en Colosó, Sucre, de un señor que lo mataron con una olla de aceite caliente, su señora. Llegó a la UCI de Barranquilla y murió por un tema de infidelidad.
allá estuvimos, bueno, interviniendo la comunidad. Después un caso en San Onofre donde matan a una joven embarazada que presuntamente también fue infiel. Y además casos de suicidio. Y hay un ejemplo muy claro en el municipio de San Antonio de Palmito, donde un señor, la esposa lo abandona y se suicida. Y así les puedo contar miles de casos. Me acuerdo que llegamos acá a Bogotá y me dice un señor, es que a una persona cercana a mí le mataron el hijo, porque el señor sintió que la venganza más grande era matarle el hijo por la infidelidad. Y los casos son diariamente. Entonces aquí hay un grave problema de salud pública y de salud mental que hemos venido trabajando. Dentro de la estrategia que teníamos 5 ejes, decidimos en ese momento incluir el 6º eje, que era el cero infidelidad o cero cacho, porque nos dimos cuenta de este tipo de violencia. Y se necesita, senadora, se necesita una ley de la República para regular el cacho o para impedir la infidelidad en Colombia. Quiero primero aclarar algo. Esta ley no pone preso a nadie. Los, digamos, infieles no van a la cárcel, eso es falso. Los infieles no se les va a imponer ningún tipo de multa, eso es falso. Esta ley es para educar, para prevenir, pero es que aquí se le dio una definición especial a eso que hemos dicho cacho. Aquí el cacho hace referencia a todo lo que destruye el tejido social. ¿Qué nos está destruyendo el tejido social? El consumo de sustancias psicoactivas, pero además la venta, microtráfico y narcotráfico, que ya también se volvió moda en nuestro país. Entonces también está la violencia intrafamiliar, el bullying, cuántos niños, niñas y jóvenes o adultos suicidados por el bullying y las críticas, porque de hecho yo tengo compañeros adultos que, digamos, han tenido, digamos, problemas jurídicos y los medios han sido a veces bastante duros y se han suicidado y se han deprimido. O sea, digamos, el bullying, la violencia intrafamiliar y este tema de la infidelidad que, como ya lo expliqué, nos está dejando muchas víctimas. Entonces, ¿qué queremos? Educar para prevenir. Aquí no se trata de castigar a nadie, es mostrar la cara de la moneda. Miren, aquí hay cuántas políticas de drogas han servido. La gente está dejando de consumir, están dejando de vender, quieren regularizar el cannabis, ¿será que sirve? ¿Por qué no? Es que ya no hay nada que hacer sino regularizar el cannabis, porque eso nos va a permitir acabar con el narcotráfico. ¿Será que en Uruguay acabó con el narcotráfico? ¿Qué está pasando en Uruguay? ¿Qué está pasando en Estados Unidos y los 17 estados que lo tienen aprobado? Mayor consumo de sustancias psicoactivas, mayor deserción escolar, mayor narcotráfico. Entonces, ¿por qué no le apostamos a la educación, que es lo que ha hecho Islandia? Islandia sabe cómo combatir las drogas y el mundo no escucha. ¿Qué hizo Islandia? Le apostó a la educación, deporte, cultura y a la familia. Marcandela, ¿qué le parece este proyecto de ley? Bueno, mi abuela lo diría de esta manera: de buenas intenciones está lleno el infierno. De forma, es una iniciativa que es un canto de sirenas muy interesante. Estamos hablando de que no queremos una afectividad mentirosa, engañosa, y no queremos daños psicológicos a razón de la infidelidad. Eso suena bien. Estamos hablando de que por alguna razón la senadora encuentra una relación entre la infidelidad con el bullying, el matoneo y los problemas que viven los chicos en los colegios y la falta de educación sexoafectiva en los niños y las niñas. Y cualquiera que sea neófito en materia de afectividad, es decir, que no conozca de fondo la filosofía amatoria o no haya hecho algún tipo de análisis profundo sobre la salud afectiva y sexual, podría decir que está bien. Y en principio, senadora, estoy de acuerdo. Si yo no hubiera leído lo que he leído, si yo no fuera la mujer que soy, si yo no hubiera caminado todo lo que he caminado en este país por la paz, por la regeneración del tejido social, diría sí, estoy de acuerdo. Aprovecho el momento para decir que no me gustó que algún medio de comunicación dio a entender que la razón de este llamado se refiere a que la señora senadora ha estado rodeada de infieles. Y en principio eso crea una tensión. Entonces le ofrezco disculpas porque yo le triné fuerte y claro que no teníamos la culpa que usted se rodeara con gente infiel y que usted no supiera gestionar su vida sexoafectiva para convertirla en ley. Ofrezco disculpas, tengo la capacidad de hacerlo, porque eso es lo que los medios nos vendieron. Ahora que la escucho puedo decir, hay buenas intenciones, pero lo que realmente va a pasar con esto es que el Estado se va a meter en nuestra sexoafectividad y bajo ningún motivo estoy de acuerdo que el Estado venga a regularlo todo, incluso nuestra sexoafectividad. Tú decías que el tema era que los poliamorosos y polígamos estábamos haciendo resistencia. No, 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 no.
la poligamia y el tema del amor, poliamor, va a existir con ley o sin ley. Y eso no es lo que realmente nos angustia. ¿Qué les preocupa del proyecto? La gran angustia es que el Estado va a tener injerencia en nuestra vida sexoafectiva, que el Estado va a empezar a tomar decisiones dentro de nuestra construcción de hogar, sea cual sea el modelo. Y es algo totalmente peligroso. Estoy de acuerdo que tenemos que empezar a educar en afectividad y en sexualidad, pero ¿cuál educación? ¿La que nos exige la Iglesia, cualquiera que sea? ¿O la que nos permite el Estado de Derecho, que nos dice que somos un Estado demócrata donde cabemos todas y todas, y eso quiere decir que todos los modelos de familia deben caber? ¿De qué estamos hablando? Gabriel, ¿cuál lectura o qué lectura tiene usted del proyecto La Ley Cero Cachos? Parto de la base de que los legisladores tienen el mandato popular y la libertad de proponer los proyectos de ley que a bien consideren y que consideren representan a su electorado. Dicho lo anterior, si uno ya se pone a revisar la carne del proyecto, uno se pregunta, ¿qué busca la ley? La ley busca prevenir el bullying, busca prevenir el consumo de droga, busca prevenir la infidelidad, y la siguiente pregunta es si este proyecto tal y como está formulado es efectivo, eficiente, coherente en un Estado social de derecho para lograrlo. Y la respuesta es no. Este proyecto de ley mezcla en una misma bolsa peras con manzanas y lo que hace es de una manera velada tratar de imponer un modelo moral basado en una lógica cristiana e impositiva de valores que no necesariamente corresponden a las libertades de los ciudadanos. Y es ahí donde yo veo un gran peligro de este proyecto de ley. Es ahí donde yo veo un gran peligro que a través de una ley que confunde 1.000.000 de cosas diferentes y que se podrían lograr a través de muchos caminos diferentes. Pero no lo convence, diga, la carne, como usted lo llama, la carne de fondo es prevenir todo lo que viene asociado a una infidelidad. No solo, la violencia psicológica, digamos, la violencia sexual. La senadora ha planteado que esto se ha llamado la ley de cero cachos, pero busca plantear una serie de soluciones a través de la educación de diferentes males de la sociedad. El problema es que la forma, el contenido, el paquete, el propósito que está encerrado en ese proyecto de ley, lo único que hace es cercenar de una manera muy peligrosa las libertades individuales. Senador Espinosa. Bueno, miren, yo creo que hay mucha confusión. Respeto todo lo que se ha dicho aquí en la mesa, pero yo creo que hay mucha confusión, porque yo creo que voy a leerles el currículo que está acá. Obviamente, esto fue revisado por un equipo del Ministerio de Educación, pero hay expertos, incluso llamándome en este momento, que quieren apoyar y quieren ayudar porque dicen que sí hay un grave problema de salud mental y que obviamente hay unos artículos que mejorar, y yo pienso que entrará el debate en el Congreso. Pero yo creo que aquí sí hay carne y hay posibilidad de que cambiemos el modelo educativo. Este proyecto y de que busquemos la reforma. Le da la potestad al Estado colombiano de meterse en la vida de las personas, de opinar sobre la libertad, las libertades individuales. No. Vengan acá, vamos a enfocarnos en algo. Reconstrucción del tejido social. ¿Qué nos está generando? ¿Qué está pasando con el tejido social? Que tenemos unos altos índices de violencia, de consumo, que hemos dicho, estas conductas nos están generando violencia. Vamos a reconstruir nuestro tejido social y mi libertad llega hasta donde comienza la del otro. Cuando ya mi conducta está afectando al otro, está generando violencia, está generando consumo, está generando destrucción de nuestra sociedad, el Estado tiene que ayudar. Y yo no vine aquí y la idea no es tipificar. ¿Ha servido la tipificación? ¿Ha servido el feminicidio? ¿Para qué ha servido? Para seguir poniendo preso a la gente, pero no ha servido para reconstruir el tejido social. Y miren lo que dice el currículum, por eso dice, una de las cosas que se va a ver los niños es prevención del consumo de sustancias psicoactivas, las consecuencias derivadas del consumo, abuso, dependencia y adicción. Nuestra sociedad se está destruyendo. Las palabras que usted ha utilizado, senadora, son educación y prevención, y esta tercera, niños. ¿Este proyecto de ley va dirigido para niños en qué edades? No, esto va dirigido, digamos, para toda la etapa estudiantil. Se refuerza el tema del servicio social obligatorio en bachillerato. ¿Qué queremos cambiar con el servicio social obligatorio? ¿Cómo está hoy en Colombia? Que los jóvenes de 10º y 11 prestan servicio social obligatorio. Queremos que todo el bachillerato lo preste. ¿Pero en qué temas? En temas de liderazgo, en temas de consumo de sustancias psicoactivas. Que no dejen que se vuelva moda las sustancias psicoactivas dentro de la institución educativa. Que no dejen que se vuelva moda el bullying. Que no dejen que se vuelva moda todos los tipos de violencia. Pero su proyecto dice que los cachos son inmorales.
entre otras cosas. ¿Cómo le explica a un niño que el cacho, la infidelidad es inmoral? Miren, educando, haciendo Pero un modelo ¿cómo se le diría educativo. a un niño? No, digamos, es que, digamos, hay una noción, vamos, leamos la definición, dice, toda conducta nociva, inmoral que hace daño a la familia, a la sociedad. Entonces, toca explicarle a esos niños, primero se van a formar los educadores. Aquí se les dice, en la ley nos permite formar a educadores, los vamos a educar para que ellos hagan un currículo. Hay expertos, trabajadores sociales y psicólogos que saben muy bien trabajar estos temas. Pero entonces, los medios de comunicación hoy, o algunos a través de la música, el reggaetón, las películas que estamos viendo, nos están incitando ¿a qué? A consumo de droga, nos están incitando a relaciones sexuales, nos están incitando a tener más de una relación con varias personas. A mí me interesan los diálogos de saberes más que una pelea de posturas partidistas, y mucho menos me va a prestar para un espectáculo entre dos mujeres que se agarran en las mechas por dos pensamientos diferentes. Quiero ser lo más jovial posible por mis principios feministas. Pero, senadora, lo que usted está diciendo es un absurdo. En primera medida está diciendo que la infidelidad justifica la violencia. Entonces, el hecho de que exista la infidelidad, metiéndome en el marco tradicional de la forma de amar, hay justificación para la violencia intrafamiliar, y que esa infidelidad es detonante de violencias. Eso no es cierto. Pero no es cierto que la infidelidad contrae violencia psicológica, violencia física en muchos casos. Como tal, la infidelidad deriva en unas situaciones, incluso pero no por la económica. infidelidad, por los problemas mentales que tiene el infiel, que es posesivo, autoritario y machista. Porque hay hombres y mujeres infieles que de ninguna manera son violentos, ni de manera psicológica ni demás. Debatir sobre el engaño y la infidelidad se podría, pero lo que quiero es centrarme en el proyecto de ley. Estamos diciendo que la infidelidad es el detonante de que los niños sufran bullying, de que los niños y niñas padezcan problemas psicológicos, de que los niños y las niñas tengan falta de valores, y estamos diciendo que el coco y el responsable de todos los males de este país a nivel social es la infidelidad. Y eso no es cierto. Existen familias amplias donde de ninguna manera ocurren violencias ni maltratos a causa de un amor más amplio o extramarital. Y justificar la violencia y justificar todo en nombre de la infidelidad, que es la palabra más odiosa, pero es la tradicional, trae problemas de fondo. Ahora, educar a los niños sobre un solo modelo de amor es tan problemático como cuando se educa en un solo modelo religioso. No podemos seguir insistiendo en que la única manera de educar a la gente en fe, en creencias, es, no sé, el cristianismo, el catolicismo. Hay que ser amplios en la educación. ¿Pero usted cree que la infidelidad o la fidelidad es un tema religioso? La fidelidad e infidelidad es un tema religioso, filosófico, político, cultural y humanista. Entonces, desde este orden de ideas, sí, también tiene el contenido religioso y moral. Pero lo que a mí me preocupa realmente es la cacería de brujas. Lo que hay de fondo en esto es, aparte de confundir a los menores, porque los estamos confundiendo, les estamos diciendo que la infidelidad es, o sea, que hay una sola forma de amar, y estamos diciéndoles que el bullying, el maltrato y todo lo demás que padecen es por culpa de que papá y mamá no son fieles, y que si se vuelven drogadictos, etcétera, etcétera, es por culpa de que mamá y papá no son fieles. Eso es una locura. Pero aparte de eso, estamos diciéndole a la sociedad que solo hay un modelo de familia, solo hay un modelo de relacionarnos, y estamos siendo, yo creo que antidemócratas. Estamos siendo retardatarios. Las mujeres llevamos décadas gritándole al mundo que nuestro cuerpo es nuestro. Mi cuerpo es mío, ni del Estado, ni de la iglesia, ni del marido. Yo decido. Y ahora abrimos una puerta para que el Estado nos diga qué hacer con el cuerpo. Y no solo eso. Señoras y señores, le estamos diciendo al país que las mujeres y los hombres infieles son las peores personas del mundo, y no los corruptos y políticos corruptos que se roban el pan de los niños de La Guajira, por ejemplo. Senador. Miren, yo creo que hay una confusión, porque estamos revolviendo el proyecto como no es, primero que todo. Aquí se habla de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, de prevenir el bullying, de prevenir el tema de la infidelidad y todo lo que nos genere violencia. Si el tejido social de nosotros está bien y no tenemos violencia y no tenemos inseguridad, yo respeto todo lo que digan, pero algo está funcionando mal. Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando a funcionar mal? ¿Será que estamos haciendo las cosas bien?
Estamos las cosas bien, ¿por qué no le damos la oportunidad a la educación? Nelson Mandela, que ha dicho, si quieres, ¿cuál es el arma más poderosa para transformar el mundo? La educación. Aquí tenemos la oportunidad de educar en cero violencia a nuestro país, de reconstruir nuestro tejido social. ¿Qué está pasando con el consumo? ¿Por qué cada vez más alto? ¿No seremos capaces de poner un granito de arena en este país para ayudar con la reconstrucción del tejido social? Yo lo que creo es que citar a Mandela es equivocado en su proyecto. También, totalmente de acuerdo. Mandela fue un liberal y este es un proyecto ultraconservador. La senadora Espinosa es liberal. No parece, pero no es un proyecto liberal. Es decir, yo oí a la es que senadora... yo creo que ningún liberal le apuesta a destruir el tejido social. No, yo no Empezando, creo, siempre los liberales le apostamos a reconstruir nuestro tejido social y hay una confusión. Y esto no es de liberales, de conservadores, de cristianos o de católicos. Esto es de una responsabilidad social como líderes sociales. Por favor. Senadora, deje hablar, por favor. Perdón, Marcandela. Gabriel, lo escucho. Yo quisiera, más allá de calificar la senadora es liberal, pero esto es un proyecto que atenta contra las libertades individuales. Entonces, ahí hay una contradicción en términos sobre la cual no nos vamos a meter, pero me surge una gran pregunta y es si este currículum está aprobado por el Ministerio de Educación, que creo que fue lo que usted dijo, cosa que yo no creo, dado los lineamientos del Ministerio de Educación, me gustaría rectificarlo con usted. Segundo, este proyecto de ley atenta contra toda la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha avanzado en los últimos 30 años. Este proyecto de ley atenta contra la autonomía de las entidades territoriales para fijar los currículum educativos que la tienen actualmente, es decir, esto podría atentar contra la misma Constitución. Me llama poderosamente cuando usted habla de moralidad. ¿Quién define qué es moral? La moralidad es un concepto que se sale completamente de lo establecido en la Constitución y que tiene que ver y que tiene una ascendencia en unos valores afincados en la religión. Pero esa no es la discusión que hemos dado eterna alrededor de ética y valores. Esto ya se ve en los colegios. De acuerdo, pero lo que estamos diciendo es que aquí la palabra moralidad está citada varias veces en el proyecto de ley, lo cual me parece que atenta contra los fundamentos constitucionales en un Estado social y democrático de derecho donde la libertad es el fundamento. Y por último, yo quiero dar unos datos duros porque la senadora ha presentado algunos datos de medicina legal y los datos de la senadora de medicina legal es que la violencia contra la mujer en muchos casos se explica a partir de la infidelidad. Yo me pregunto si a un niño desde que tiene 3 años le enseñan que ponerle los cachos a la mujer o que le ponga los cachos es malo, si no va a generar un efecto contraproducente y puede resultar en un proyecto absolutamente machista, poco efectivo y que genere una serie de violencias desencadenadas en nuestra sociedad. Yo creo que aquí hay una frase que se repite en el proyecto y es no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. Yo pienso que si nosotros le enseñamos, al niño no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo, uno empieza a tratar la sociedad mejor. Y si lo tatuamos en la mente, esta sociedad cambia, porque ¿a quién le gusta que le peguen? A nadie. Si a mí no me gusta que me peguen, yo no pego. Si a mí no me gusta que me hagan daño, yo no hago daño. Si a mí no me gusta que me sean infiel, yo trato de no hacerlo y de ser la persona más honesta en eso. No quiero estar contigo, no quiero estar contigo. Entonces, haz al otro lo que tú quieres que hagan contigo. Empieza a tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti. Incluso en un debate como este, ¿cómo les gustaría a ustedes que los tratara yo? ¿Cómo les gustaría a ustedes ser tratados? Con alegría, con amor, con respeto. Yo los invito a que hagamos al otro lo que queremos que nos hagan a nosotros. Con libertad. Es importante que el país comprenda que esto es hilar muy fino. Estamos en un país que es demócrata. Nos ha costado décadas llegar al punto donde estamos y sostenernos. Esto es absolutamente peligroso para sus hogares. ¿A quién le gustaría que el Estado decidiera cómo debe ser la moral, la ética y los principios de su hogar? Independiente de lo que sea. Estoy de acuerdo que tenemos que educar en sexoafectividad. Claro que sí, en honestidad afectiva. Y eso tiene que ser bajo un proceso filosófico. Pero esa premisa de la senadora Espinosa, no hagas lo que no quieres que te hagan, tampoco la convence. Es absolutamente. Para educar bajo un principio de equidad en una sociedad donde todos nos ponemos de acuerdo en que nos vamos a tratar bien. Es absolutamente subjetivo. Y es subjetivo porque cada individuo tiene un concepto de lo que está bien y lo que está mal. Esto no lo va a resolver una ley que es absolutamente peligrosa porque va a empezar a crear estigmas sobre seres humanos, es absolutamente excluyente con algunas
ciudadanías que no son católicas, no son evangélicas y no forman parte del sistema religioso y tienen otro sistema de creencias y de principios. Yo no hablo de valores, hablo de principios. Y esto lo va a resolver la educación asertiva a través de la filosofía, las humanidades, pero sobre todo a través del consentimiento. En vez de hablar de que no me hagas lo que yo no quiero que me hagas, hablemos de consentimiento. Hablemos de aceptación y rechazo, hablemos de diálogos de saberes, hablemos del poder de la palabra. Si educas con honestidad, y lo que dice el compañero en esta mesa es totalmente cierto. Pero usted ha dado tal vez en el clavo de la discusión, la honestidad, que es alrededor de la fidelidad. Para discutir tenemos que empezar a definir qué es fidelidad. Fidelidad es un concepto creado por la Iglesia, avalado por el Estado, pero ¿de dónde saca usted que la fidelidad es solamente en relaciones sexoafectivas, como usted las ha bautizado? La fidelidad ¿Hay fidelidad o infidelidad en relaciones personales? Claro, entre económicas, amigos, sociales, sí. laborales. Y es una cosa absolutamente idólatra. Es decir, cuando yo le demando al otro por ley que me tiene que ser fiel, estoy exigiéndole que idolatre lo que soy y no tenga la oportunidad de pensarse otras maneras de relacionarse. Pero no es y cuando otras nos ponemos personas. usted y yo de acuerdo en que vamos a tener una relación bajo unos parámetros, vamos a hacer ley porque nos comprometemos. ¿Fidelidad o lealtad? Ambas. No, no son lo mismo. La fidelidad no son lo atada a mismo. la lealtad. La fidelidad es absolutamente religiosa. La fidelidad es una cosa de que yo me guardo para ti porque punto, es un acuerdo. La lealtad consiste en que tú y yo acordamos y consensuamos caminar juntos en las buenas y en las malas porque lo decidimos, porque no es una cosa obligada ni por la moral, ni por la religión, ni por el Estado. Yo quiero explicar algo. La fidelidad no está atada a un tema religioso, creo que es de voluntad. Esto no tiene nada que ver con religión y de hecho los cambios que se hicieron a la ley no tienen nada que ver con religión, porque es que miren, este título de formación ética y moral ya existía en la ley. Este título estaba en la ley, nosotros solo estamos cambiando un contenido de este artículo que es el currículo. Y en el currículo dice prevención del consumo de sustancias psicoactivas, consecuencias de consumo, erradicación de violencia física y verbal, violencia de género y contra la mujer, prevención de reclutamiento infantil, prevención de suicidio infantil y manejo de emociones. ¿Qué tiene que ver eso con convivencia fidelidad? pacífica en el ambiente escolar? Es que el problema es que no han entendido que se le dio una definición al cacho diferente a la infidelidad que abarca varios sistemas y que estamos en un currículo aquí académico para que se forme y se haga el currículo. ¿Con qué objeto? Es decir, en un país que todos entendemos que el cacho tiene que ver con relaciones sexoafectivas. Pero el cacho también tiene que ver con droga, con marihuana y con todo eso, y en unos lugares le meten cacho. Precisamente porque queríamos asociar al cacho a todo aquello que nos genera descomposición del tejido social. Claro, no deliberadamente, es un proyecto de ley que estamos proponiendo y uno le puede proponer definiciones en su proyecto a las cosas como deliberado. Para las personas que le están viendo, ¿usted es la autora de este proyecto? Sí. De la mano de una conservadora. Para las personas que le están viendo, quisiera explicarle cómo está atado el cacho al consumo de droga, al bullying escolar, en general a todos esos adjetivos que trae su proyecto de ley. Repito nuevamente, en la segunda página del proyecto de ley, porque hay una confusión, se le da una definición al cacho diferente a lo que se viene especulando o hablando, con el fin de educar. Con el fin de educar. ¿Educa y no confunde? ¿Un país que entiende el cacho dentro del proyecto de ley? Yo respeté la palabra, de eso estoy hablando. Los escucho de a uno, por favor, senadora. No hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. Entonces, el cacho es todo aquello que destruye el tejido social, y aquí lo decimos claramente cuáles son las conductas que para nosotros se definen como cacho dentro del proyecto, por eso hay que leerlo. ¿Qué me doy cuenta yo? Que el proyecto no ha sido leído, porque si hubiera sido leído se hubiera entendido, porque desde el primero, mira, definición, en el primero está consumo. ¿Qué es el cacho? Consumo de sustancias psicoactivas que nos está generando violencia y nos está haciendo daño, y hay narcotráfico, y hay microtráfico, y no hemos podido hacer nada. Esta es una posibilidad de hacer algo, porque yo estoy convencida que la educación puede cambiar. ¿Alguien le dijo a usted, senadora, se necesita una ley para regular la infidelidad? Es que yo he hablado con psicólogos que nos están diciendo que definitivamente aquí hay un tema de salud pública. A mí me están llamando catedráticos de universidades prestigiosas que quieren apoyar esto, que hay que mejorarlo. Claro que hay que mejorarlo. ¿Qué catedrático Ellos la son ha llamado? expertos de la Universidad del Rosario, no me recuerdo el nombre, de hecho tengo cita con él, tengo otra cita
por internet con otra persona que nos está llamando porque quieren apoyarlo. Nos llamaron de un tema internacional también que tienen problemas de salud pública. Lo que pasa es que este tema nunca se ha hablado. Nunca se ha hablado porque nos acostumbramos y es cultural y se volvió moda el cacho o la infidelidad y se volvió moda la droga y se volvió moda el bullying y nosotros estamos felices con lo que está pasando en nuestra sociedad y yo no estoy feliz con lo que está pasando. Mi país se está destruyendo, la sociedad se está destruyendo, todos los días mueren jóvenes en los barrios por la droga, jóvenes suicidados en los colegios por el bullying, mujeres y hombres muertos por el tema de la infidelidad y tenemos que hacer algo. Yo tengo una responsabilidad social y nosotros tenemos una responsabilidad social. Una pregunta, ¿cuál es el objeto de usar una palabra que no solamente en Colombia, sino a nivel suramericano se reconoce como infidelidad sexual? Creo que fue lo primero que expliqué, les dije de dónde salió el origen. No hay objeto, es decir, a nivel comunicacional usted está confundiendo el país. La gente no se va a sentar a leer eso, la gente solamente va a escuchar el nombre anticacho y eso es lo que queda. La gente no lo va a leer. ¿Por qué su asesora comunicacional le dijo ley anticacho y a usted le pareció tan chévere? Otra cosa, rápido. No voy a demorar. Qué pena. Mira cuál es el título del proyecto. Esto es gravísimo. Los colectivos de antiderechos se están organizando. Hay más de 40 senadores en contra de nuestros derechos. Ténganlo presente. Senadores Yo quiero leer el título del proyecto, que me da tristeza que ni siquiera han leído el título. Por medio de la cual se transforma la ley 115 del 94 para educar en valores, principios, innovación, emprendimiento y educación económica y financiera y aritmética de negocios y se otorga un papel preponderante a los docentes y padres de familia en el modelo educativo. Rayita, ley cero cacho. Entonces, ¿qué cogieron los medios de comunicación? El ley cero cacho. ¿Por qué? Porque asociamos el cacho a todo esto que les he explicado y por eso me gusta venir a estos debates para poder explicar el proyecto. Atractivo, Gabriel. Yo no... ¿Usted cómo cree que va a salir esto en el Congreso? No va a salir. No. Esto no va a salir. Pero creo que es llamativo, reitero, dentro de esta concepción de los cachos que llama mucho la atención, que es mediático y demás, se están metiendo una cantidad de cosas. Pero yo le pregunto a la senadora, hay un problema muy fuerte de embarazo juvenil. ¿Estaría usted de acuerdo con distribuir gratuitamente la píldora abortiva o del día después a las jóvenes en Colombia? Eso no afecta al tejido social. Entonces, lo que le quiero preguntar es si verdaderamente es un proyecto para atacar los problemas que afectan el tejido social. Aquí hay una selección de elementos que están marcados por una visión impositiva de un modelo moralista que se basa en unos valores absolutamente conservadores de la sociedad y de ahí a prohibir. Yo no sabía que la droga era conservadora. Nadie está hablando de la droga. Ni el consumo de droga era conservador, ni el bullying es conservador. No está diciendo eso, no. Ni la prevención de suicidio es conservador. Usted puede interpretar mi intervención como quiera, pero de ahí, de ese proyecto, a prohibir tipos de familia diferentes a los que establece. Yo no he prohibido tipos de familia, aquí no habla de eso. De ese modelo. Aquí no habla de eso. Bueno, senador, en fin, de ahí a prohibir otra serie de conductas por considerarlas lejanas a la moral, lejanas a los valores, solo le faltó poner valores cristianos, vamos a encontrar que van a ser estigmatizadas familias. Pero quiero trasladarle la pregunta, ¿de dónde, o sea, ustedes están interpretando, Gabriel, que la infidelidad, que los cachos, tiene que ver con ideologías? Claro, por supuesto. ¿Con religión? En el momento, María Camila... O sea que los cristianos son los únicos que defendemos la fidelidad. No entiendo. No. Gabriel. María Camila, desde el momento en el cual se convierte ley de la República y se impone como ley. Pero ley de educación, de prevención. No haga lo que, no le hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Lo escucho, Gabriel. Entonces apliquemos otra frase. No me estás Perdón, no se escucho de uno, Gabriel. Entonces, aquí se está imponiendo, hay diferentes sistemas de regulación. Hay sistemas sociales, hay sistemas culturales, hay sistemas religiosos y está el sistema legal. El sistema legal es el último sistema impositivo porque crea normas que se le pueden imponer a la sociedad. En el momento en el cual el prisma para generar una serie de normas está marcado por unas valoraciones morales, que no se sabe quién define qué es lo moral, y se establecen en una ley, hay un
una coartación de las libertades individuales que están constitucionalmente consagradas. Y es ahí donde yo veo los grandes problemas de esta ley y sobre todo de lo que está detrás. Y es la decisión de imponer a través de la ley lo que debería ser trabajado a través de políticas públicas, del consenso, del diálogo con la ciudadanía, con los datos, no a través de una ley imponiendo olvidémonos del nombre Cero Cachos, lo que trae de fondo, Gabriel, que es educación, formación, como lo dice la senadora, contra el bullying, contra el consumo de sustancias, y todos los adornos que trae esta ley, ¿no lo convencen? No, no me convencen para nada. No creo que sea necesaria la ley de la senadora para poder avanzar en políticas públicas de salud pública en todas estas medidas. Gabriel. De hecho, la Corte Constitucional ya viene tratando estos temas hace mucho rato. La legislación ¿Te parece que colombiana... nuestra sociedad está bien? ¿Qué harías tú para cambiar nuestra sociedad? Yo no creo que la sociedad esté bien. ¿Qué pero política pública harías para cambiar nuestra sociedad? Yo no creo que una ley anticacho sea la solución. Hola. Y estamos haciendo un abuso del santanderismo extremo de pensar que radicando y aprobando una ley para estigmatizar la infidelidad, para generar una serie de imposiciones de valores y de normas morales. ¿Qué harían ustedes para cambiar la violencia en nuestro país? Ay, por supuesto. Busquemos la solución y no la crítica. Estoy dando una solución. Ya vamos a hablar de eso. Buscando una solución. Por favor. La escucho. Sé que es tirante, pero vamos a hacerlo. Hagamos el ejercicio. Gente, claro, la senadora hace una pregunta válida y es una pregunta que estoy segura que todas y todas nos hacemos. ¿Cómo vamos a transformar el tejido social? La propuesta que hacemos desde los diferentes movimientos defensores de derechos humanos por décadas ha sido a través de la educación, pero no una educación parcializada, una educación desde la filosofía, desde las ciencias humanas y sobre todo desde la honestidad. Me preguntaban que si lealtad y fidelidad tenía que ver con honestidad. Esa discusión no se puede dar hoy porque es muy extensa, pero lo que sí puedo decir referente a la honestidad trata de que yo no me diga mentiras a mí misma y así a partir de ahí pueda hablarle al mundo con libertad y verdad y que yo pueda tener acuerdos reales con las personas que me rodean. Yo a las únicas personas que le debo cuentas de mi afectividad y de mi manera de relacionarme con el mundo es a mi familia y a mi pareja, a nadie más, a la gente con que me relaciono. No le debo explicaciones ni al Estado, ni a la senadora, ni a la iglesia, ni siquiera le debo explicaciones a mis padres. ¿Usted por tiene mi vida hijos, por supuesto que sí, y soy casada. Y acepté por libertad y por decisión personal el matrimonio civil. Y acepté los convenios que se hizo ante el Estado, pero también los convenios internos. Regresando, lo que les quiero decir es que es importante la pregunta que hace la senadora. Sí, vamos a hacer la paz. ¿Cómo? La paz no se hace violentando, la paz no se hace imponiendo desde la ley métodos, la paz se hace a través del tejido social. ¿Cuál tejido social? ¿El tejido de algunos o el tejido de todas las ciudadanías? Queremos un país donde quepamos todos y todas, un país donde todos los modelos de familia y de ciudadanía puedan tener garantía de derechos. Y este proyecto de ley, como está estipulado, niega derechos que ya se han ganado. No solo eso, confunde a los menores, les hace creer a los menores que los temas afectivos son el detonante de todos los problemas y eso no es cierto. Estamos en Zona Franca hablando de la ley Cero Cachos esta noche de lunes a propósito de este proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de la República. Una de las congresistas que no le suena mucho la ley Cero Cachos y que por el contrario ha criticado es la representante a la Cámara Susana Boreal, integrante del Pacto Histórico que desde hace tiempo se ha declarado defensora, inclinándose ella por el poliamor. Hacemos una pausa, ya regresamos. Como la ley divina dice que no deberías hacer al otro lo que no quieres que te hagan, sí estoy de acuerdo con el proyecto de ley de Cero Cachos. Es que lo que plantea la congresista no es una ley para castigar o señalar o mandar al infierno a los infieles. No, eso sería absurdo. Es una ley que busca educar en valores y en eso estamos fallando como padres y como sociedad. Seguimos en Zona Franca, los estamos leyendo con la etiqueta Cero Cachos que es el proyecto de ley de la senadora Karina Espinosa Oliver, congresista en ejercicio liberal que impulsa este proyecto en el Congreso de la República. Senadora, quisiera retomar alguna de sus frases antes de ir a la pausa. Usted explicaba que esto puede ser parte de la solución a la infidelidad. ¿Cómo resuelve este proyecto de ley la infidelidad? Miren, repito nuevamente, la infidelidad nos está generando suicidios, homicidios, depresión, violencia intrafamiliar y problemas de salud pública. ¿La infidelidad es falta de educación?
tenemos que ser capaces en las instituciones educativas de hablar con los niños, de formarlos, de decirles ese tema de no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo, cómo se siente uno y cómo está destruyendo este tema de la sociedad. Tenemos que ser capaces de personas fieles, honestas. Si uno no quiere estar con alguien, es mejor decírselo y evitarnos tantas tragedias y tantas muertes. Y yo creo que como formadores y educadores sí tenemos que ser capaces de... ¿Esto qué tanto se parece a la materia o a la clase de ética y valores que me dictaban a mí en el colegio hace no mucho? Mira, yo creo que a mí nunca me hablaron en ética y valores de infidelidad, no me hablaron de consumo de drogas, no me hablaron de prevención de suicidio, no me hablaron de todas las problemáticas que tenemos hoy, a mí no me hablaron de bullying. Entonces, para mí no se parece en nada. De hecho, el pensum que colocamos aquí en la ley, que esta ley ya existe, es totalmente diferente a lo que hay hoy. ¿Cómo un profesor va a explicar la ley? Supongamos, basémonos en el presupuesto que esto pasa y es ley de la República. Miren, ¿Cómo se lo imagina usted en los colegios? Yo les voy a explicar algo acá. Después del artículo de la formación dice, esto será regulado por el Ministerio de Educación, que son los expertos en este tema, que son los que forman, que son los que hacen, digamos, la cátedra, digamos, la formación en matemática, ellos la construyen, son 9 meses, primero deben dar suma, después resta. Igualmente el Ministerio de Educación debe ayudar a hacer este currículo. Se habla de prevención de consumo, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo hacen ellos esto con expertos, con trabajadores sociales, con psicólogos y con educadores? Entonces, ahí se está diciendo que quien lo va a entrar a regular es el ministerio. Nosotros estamos diciendo, esto es lo que nos preocupa como sociedad, hablemosle a nuestros niños y a nuestros jóvenes de estos temas y regulen. ¿Usted cree que esto va a salir bien en el Congreso? ¿Tiene el respaldo por lo menos de su partido, que es el liberal? No, el Partido Liberal está dividido incluso con el tema del cannabis. El Partido Liberal es libertad de pensamiento. Yo creo que tenemos que explicarle a nuestros compañeros y congresistas de qué se trata la ley. Yo pienso que la ley tiene mucha confusión, pero tiene un contenido mucho más amplio de lo que hemos hablado aquí, porque es que además tiene un componente de que los jóvenes salgan formados en emprendimiento, que no lo hemos debatido aquí, que sepan de administración de negocios, de aritmética financiera, hacer planes de negocio, porque a mí me preocupan mucho los bachilleres que no tienen plática para estudiar en la universidad y se nos quedan cuando terminan de bachilleres sin hacer nada y se nos meten en el único emprendimiento que hay hoy en Colombia en los barrios, que es el tema del microtráfico. ¿Los infieles tienen que declararse impedidos en el Congreso para dar la discusión? Claro que no, porque esta es una ley de educación. ¿Sí me entiendes? Esto es una ley de educación en principio y valores que abarca muchos temas de reconstrucción del tejido social. Aquí no se va a poner preso a nadie, no se va a perjudicar a nadie, simplemente es una ley de reconstrucción y de prevención del tejido social. Una forma de educar al país de forma distinta, a ver si podemos poner un granito de arena y hacer algo distinto a lo que está pasando, que no está funcionando. Gabriel. Yo en vez de una clase de ética y valores propondría una clase de constitución. ¿Usted dio ética y valores en el colegio? No. Porque la Constitución del 91 nos indica a nosotros y nos invita a que conozcamos sobre la Constitución y la democracia, que es lo que... democracia se llama ahora en algunos colegios. No, Constitución. Pero esta es la ley 115 del 94, es posterior, que es la ley de educación. Constitución y democracia es lo que yo diría en alternativa a una ley de ética y valores. Creo que además si la ley no ha sido bien entendida es porque es confusa. Claro. Y creo que es confusa porque mezcla una cantidad de temas inconexos. Por supuesto. Y los disfraza bajo las mieles del emprendimiento, bajo las mieles de la educación, bajo las mieles del bullying, pero en lo que busca en el fondo es imponer un sistema... Aquí hay una palabra, yo necesito hablar. Una palabra que se repite mucho en el texto y es lectura crítica. Yo necesito hablar. Porque los jóvenes ya un niños... momento voy con usted, Marcandela, permítame, voy dándole la palabra en la medida en que va avanzando la discusión. Gabriel, lo escucho. No, y yo concluyo con eso porque creo que el debate no debería ir más allá, María Camila. Creo que esta ley mezcla demasiadas cosas muy poco articuladas, verdaderamente atenta contra las libertades individuales y creo, conociendo el Congreso como lo conozco, que no va a tener ningún futuro. Esto se parece mucho a las cartillas, recuerda usted, de educación sexual, tal vez por allá en el ministerio del Gina Parodi. Me recordaría más a la campaña que se le hizo en contra del proceso de paz con todos los temas de la ideología de género y la imposición de una serie de valores y de preceptos morales que nuestra Constitución no tendrían por qué ser ley de la República, María Camila. Marcandela, le escucho. Cuando hablamos de tenemos que ser capaces, estamos de acuerdo, pero tenemos que ser capaces de construir familias autónomas que puedan manejar su vida en libertad. A mí me causa mucha
mucho ruido que el liberalismo esté apoyando este tipo de cosas, me causa mucho ruido la confusión del proyecto, empezando por el nombre, que ya genera ruido. Es como si estratégicamente quisieran el ruido. Y tenemos que ser capaces de educar a nuestros niños y nuestras niñas en detectar sus emociones y gestionarlas. Y eso se hace de la mano de psicólogos, eso se hace de la mano de las humanidades. Tenemos que ser capaces de construir un país donde el amor se conciba a partir del respeto, y el respeto no es solamente no hacerle al otro lo que yo no quiero que me haga, es no hacerme a mí lo que no le permito a otros que me hagan, es amor propio, es convencimiento de la libertad y de la justicia, y eso es a través de un proceso pedagógico y humanista, no a través de leyes, y las leyes siempre traen fascismo, esa palabra que a nadie le gusta y que está muy de moda porque el gobierno es de izquierda, lo usó tanto, pero el fascismo quiere decir autoritarismo, imposición, y eso es lo que trae esta ley. ¿Usted quiere que el Estado eduque a sus hijos y construya su familia, o usted quiere hacerse cargo de su propia familia y de su propia sexoafectividad? Esa es la pregunta. Senador Espinosa. Yo creo que sigue la confusión. He tratado de explicar el ¿Hay proyecto. algún tipo de razón en lo que le dice Gabriel, que es que la confusión está porque el proyecto es confuso? No, la confusión está porque no han leído. No. Porque no han leído bien el proyecto. Aquí por eso hablaba yo de la palabra lectura crítica durante todo el tema. Yo sé que las redes sociales nos han acostumbrado a leer poco y por eso me parece que le falta más profundidad. Porque cuando leemos el proyecto nos damos cuenta que este proyecto tiene de todo, incluso esto es solo un cambio a la ley. Así que ese tema de ética y moral lo puso la ley anterior, nosotros estamos haciendo unos cambios nuevos. Otra cosa, hay un artículo aquí que habla de lo que se debe hacer en los centros de reclusión y qué se les debe enseñar en los centros de reclusión, y también lo modificamos para que no haya reincidencia, para que no haya consumo de droga en las instituciones educativas, o se les empiece a hablar de estos temas allá y educar. Entonces me parece que el proyecto lo que tiene es una cantidad de bondades, nos habla del bilingüismo, nadie ha hablado de eso acá, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dicen que tiene una cantidad de temas? Claro que tiene una cantidad de temas, porque nosotros no hicimos una ley nueva. Cogimos la ley 115 del 94, unos artículos que están hoy vigentes, y les hicimos unas modificaciones porque necesitamos educarnos más en principios, en valores, en emprendimiento y en todos estos temas. Entonces, por eso es que tiene una cantidad de partes la ley, y por eso es que se vuelve larga, porque esta ley ya existe. Simplemente se cogieron los artículos y se montaron unos currículos nuevos y una forma de educación. Una colcha de retazos. Que el Ministerio de Educación tiene que entrar a regular, y se le da una vigencia para que lo haga dentro de 6 meses. Si esto llegara a ser ley de la República y un padre quisiera el voto de conciencia, el salvamento de voto, y decir, no quiero que mi hijo vea esta materia, eso es potestativo de un padre de familia. Ustedes saben que para eso existe la justicia, y para eso existen los jueces, y existen todas las instancias jurídicas que ellos quieran usar, como lo hacen hoy en día. O sea, aquí yo quiero que sepan que a nadie se le obliga a nada, aquí no se impone nada. Creemos en la prevención, porque lo que está pasando es que hoy tenemos una cantidad de violencia en nuestro país y queremos hacer algo, y nos parece que la forma de hacerlo es a través de la educación. Estamos en Zona Franca hablando de este proyecto de ley, la ley Cero Cachos, mientras discutimos esto en redes sociales y en parte del Congreso habla de la ley Cero Cachos. Al mismo tiempo, en el propio legislativo avanza una ley para los divorcios express. ¿De qué se trata? Catherine Miranda, que es la autora de la iniciativa, explica esta propuesta que va de la mano con el matrimonio, que va de la mano con la libertad de estar o no unida a una persona. Hacemos una pausa, ya regresamos. Necesitamos más libertades en nuestro país. No es posible que una persona tenga que esperar 2 años para demostrar no convivencia para que el divorcio se dé. Estamos de regreso esta noche. El numeral Cero Cachos los estamos leyendo, muy interesante la discusión alrededor de este proyecto de ley que transita en el Congreso. Marcandela, su reflexión final sobre la discusión de hoy. La ley Cero Cachos es una colcha de retazos y es peligrosa justamente por eso. No es clara, no es contundente, es confusa, y nos lleva a preguntarnos si queremos que el Estado se meta en nuestra construcción familiar y sexoafectiva. La ley del divorcio, por otra parte, es muy valiosa porque empieza a darnos la oportunidad de alejarnos de la aparatosidad del divorcio actualmente. Senador Espinosa. Cero Cacho es cero bullying, cero droga, cero violencia intrafamiliar y cero infidelidad, que nos está generando mucha violencia en nuestro país. Estoy de acuerdo con el proyecto de Catherine Miranda, me parece muy
al lugar, porque me parece que si uno no quiere estar más con alguien y se quiere divorciar, ¿por qué tiene que esperar tanto tiempo para hacerlo? Este no es un proyecto muy liberal y el otro muy conservador. Digamos, yo lucho por la construcción de la familia, ojalá todas las familias llegaran a cuidar a sus hijos el día de mañana, y bueno, y respeto todos los modelos de familia, pero no, digamos, o sea, es un proyecto liberal, pero me gusta, estoy de acuerdo, porque me parece que si uno no quiere estar con alguien, tampoco lo pueden obligar a estar con alguien. Yo creo que ellos deben hablar, tratar de arreglar las cosas, pero si no, tampoco lo pueden obligar. Gabriel. Pues María Camila, yo frente al proyecto del divorcio creo que es un paso importante. Creo que en vez de atosigar a los tribunales con procesos de divorcio que muchas veces encierran a una persona en una estructura familiar donde no quiere estar, es una libertad importante que se garantiza, pero un poquito la reflexión, María Camila, que yo quisiera hacer es, estamos atravesando en el país por un momento muy difícil, de orden público, una situación económica, social, y creo que esta cantidad de proyectos que estamos discutiendo van a atorar al legislativo con iniciativas que verdaderamente no son estructurales para la resolución de los problemas del país. Con todo respeto, senadora, con todo respeto por el proyecto de Catherine Miranda, creo que este país tiene que comenzar a calibrar un poquito más cuáles son sus necesidades y sopesar sus problemas, y esto simplemente genera ruido, genera unos titulares excelentes, pero no está resolviendo los problemas, ni para reconstruir el tejido social, ni para reconstruir las relaciones familiares, ni las libertades de las personas. Es así que yo creo que estos proyectos, que además no van a tener ningún futuro en el Congreso, están atorando al legislativo con iniciativas que no son estructurales. 10 segundos, senadora Espinosa. Me parece que este es el proyecto más importante porque le apunta a la reconstrucción del tejido social, y que es una lástima que el gobierno no hubiera presentado este proyecto de educación y de reconstrucción del tejido social. Karina Espinosa Oliver, senadora de la República, esta noche liberal, explicando su proyecto de ley, el proyecto Cero Cachos, que transita en el Congreso. Gabriel Cifuentes y Mar Candela Castilla, hablando de estas dos iniciativas que caminan en el Congreso de la República. Pregúntese usted qué tanto aportan, qué tanto funcionan y si van a tener, por supuesto, algún tipo de futuro en el Congreso de la República. Esta semana arranca con discusión alrededor de Cero Cachos, de divorcios express, pero también de la Corte Suprema de Justicia, que ha dicho que las deudas que se consiguen y que se adquieren dentro del matrimonio, dice la Corte, deben pagarse en sociedad. Llegamos al final de Zona Franca, los invitamos a que siga con nuestra programación habitual. A continuación, Más Allá. Hoy los temas de conversación son narcos y brujería. Que tengan una feliz noche, que descansen.